niño apache cava desesperado con una punta de flecha antigua mientras escucha una respiración ahogada que viene de la tierra seca del desierto sonorense. Al encontrar a una muchacha enterrada viva, hija de un poderoso hacendado, ella le dice algo que cambia completamente todo. No era solo un rescate, era el inicio de una verdad capaz de sacudir a una de las familias más poderosas de la región. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento nocturno arrastraba arena entre las piedras quebradas de la antigua misión, susurrando secretos que solo los muertos conocían. Tasani despertó con el cuerpo tenso, los ojos abiertos como los de un animal que olfatea peligro. No era el viento lo que lo había arrancado del sueño escaso, era algo más profundo, más extraño, un sonido que venía desde abajo, desde la tierra misma. Se incorporó despacio, descalzo, sobre las losas frías que un día fueron altar. Sus 9 años habían aprendido a desconfiar de todo ruido que no fuera el suyo propio. En aquel lugar abandonado, a las afueras de Sonora, cerca de la frontera donde México se desdibujaba en polvo y espinas, Tasani había construido su refugio entre escombros y recuerdos de santos de yeso. La misión llevaba décadas vacía, olvidada por Dios y por los hombres, pero él la había hecho suya con la paciencia de quien no tiene más hogar que el que puede construir con sus propias manos. El sonido se repetía, irregular, ahogado, como si alguien intentara respirar bajo un peso que no podía levantar. Tasani salió al patio principal, donde las columnas rotas proyectaban sombras largas bajo la luna menguante. Sus pies conocían cada piedra suelta, cada hoyo en el suelo. Había aprendido a caminar en silencio, a convertirse en parte del viento cuando fuera necesario. Los callos en sus manos pequeñas y la cicatriz que le cruzaba la frente eran pruebas de que la supervivencia no era un juego, sino una ciencia que dominaba desde que tenía memoria. El sonido venía del lado sur, cerca del pozo seco, donde él guardaba sus pocas pertenencias. Una manta trenzada por manos que ya no recordaba, un cuchillo sin mango, una punta de flecha apache que usaba como herramienta y 3 botones de nácar encontrados en la ropa de algún forastero muerto. No tenía mucho, pero era suyo. Se agachó junto al montón de tierra removida. La arena estaba oscura, húmeda, como si alguien hubiera excavado recientemente. El sonido se hizo más claro, una respiración entrecortada, desesperada. Tasani no dudó. Comenzó a cavar con las manos, arrancando puñados de tierra que se le metía bajo las uñas. Cuando la arena se endureció, tomó la punta de flecha apache y la usó para abrir el suelo compacto. La hoja antigua se rompió al segundo golpe, pero él siguió con los dedos sangrantes, con la determinación de quien no conoce la palabra imposible. Pasaron horas. La luna se movió por el cielo como una vieja testigo silenciosa, y Tasani siguió cavando hasta que sus brazos temblaron de cansancio. Entonces tocó algo diferente, tela áspera, y debajo piel helada, una mano, una muñeca delgada, un brazo entero. La joven que sacó de la tierra parecía más muerta que viva. Su vestido azul claro estaba desgarrado y cubierto de polvo. Su cabello negro enredado con ramas secas. Respiraba apenas, con un sonido ronco que se perdía en el viento. Tasani la cubrió con su única manta, la que había sido su abrigo durante las noches frías del desierto, y la cargó hasta el interior de la misión. La recostó sobre el lecho de pieles que él mismo había curtido, le limpió la tierra del rostro con agua de su cantimplora y esperó. Durante 3 días no se apartó de su lado. Le dio de beber agua tibia mezclada con hojas de té amargo que había aprendido a preparar de una vieja curandera apache años atrás.
cuando aún tenía a alguien que le enseñara cosas. Le limpió las heridas con paciencia, sin preguntar nada, sin esperar nada. Cuando ella temblaba de frío, él compartía su calor sentándose cerca, sin tocarla, solo ofreciendo su presencia como quien ofrece una pequeña fogata en la noche. La joven despertó al tercer día, cuando el sol de la tarde teñía de oro las paredes quebradas de la misión. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de un miedo que Tassani reconoció como propio. Se incorporó despacio, mirándolo con desconfianza, como si fuera parte de una pesadilla que aún no había terminado. ¿Dónde estoy? Su voz era apenas un susurro áspero. En la misión de San Jerónimo, abandonada. Tassani mantuvo la distancia, agachado cerca de la puerta, con las manos visibles. Había aprendido que los heridos necesitaban espacio para recordar que aún respiraban. Te encontré enterrada, anoche. Ella se tocó la garganta, pasó los dedos por sus brazos magullados, como si fuera la primera vez que comprobaba que seguía viva. Luego lo miró otra vez, con esos ojos que parecían guardar preguntas que dolían más que las respuestas. ¿Quién eres? Tassani. ¿Tassani qué? Él se encogió de hombros. Solo Tassani. La joven se quedó en silencio, observando el lugar donde había estado a punto de morir. Las paredes derruidas, los restos de santos sin cara, las vigas carcomidas por el tiempo. Luego observó al niño que la había salvado. Sucio, flaco, con ropas que parecían cosidas de retazos, pero con ojos que no mentían. Mi nombre es Inés, Inés de la Peña. Se aclaró la garganta, todavía ronca. Mi padre me estará buscando. Tassani asintió. Sabía quién era don Emiliano de la Peña. Todo el territorio lo conocía, dueño de tierras que se extendían desde la sierra hasta el río, de minas que alimentaban la economía de 3 pueblos, un hombre poderoso, de esos que hacían temblar la tierra cuando hablaban. Y esa joven era su hija. «Puedo llevarte de vuelta», dijo Tassani, aunque la idea de acercarse al pueblo le tensaba el estómago. «Cuando te sientas fuerte». Inés lo estudió en silencio. Había algo en la forma en que el niño se mantenía alejado, en la manera en que evitaba mirarla directamente, que le recordaba a los animales heridos que había visto en la hacienda de su padre, listos para huir al primer movimiento brusco. «¿Qué haces aquí solo?» Tassani se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Finalmente habló sin levantar la vista del suelo. «No tengo otro lugar». Al 4.º día llegaron los hombres. Tassani los escuchó antes de verlos, el galope de caballos, las voces que gritaban el nombre de Inés, el tintinear de espuelas y armas. Se había preparado para ese momento, pero aún así sintió el impulso de correr, de desaparecer entre las piedras como había hecho tantas veces antes. Inés debió ver el miedo en sus ojos, porque se acercó y le puso una mano en el hombro. «No te dejaré atrás», le dijo, y había algo en su voz que sonaba a promesa. Los hombres irrumpieron en la misión con la violencia de quienes han buscado sin dormir durante días. Eran vaqueros de la hacienda de la Peña, comandados por el capataz Guillermo Vargas, un hombre de bigote espeso y cicatrices que hablaba como si cada palabra fuera una orden. «¡Doña Inés!». Vargas desmontó y corrió hacia ella, seguido por 4 hombres armados. «Gracias al Señor que está viva. Don Emiliano ha removido cielo y tierra buscándola». Inés se irguió con la dignidad que había heredado de su linaje, pero Tassani notó que sus manos temblaban ligeramente. «Estoy bien, Guillermo, pero debo algo a este niño. Me salvó la vida». Los ojos del capataz se posaron en Tassani con la suspicacia de quien está acostumbrado a ver enemigos en todas partes. El niño se había encogido contra la pared, pequeño y sucio entre hombres que portaban armas y autoridad. «¿Quién es, doña Inés? ¿De dónde salió?» «Eso no importa ahora. Lo que importa es que viene con nosotros». Vargas frunció el ceño.
¿Con nosotros? Pero doña Inés, no es una petición, Guillermo. El capataz miró a los otros hombres, buscando apoyo que no encontró. Todos sabían que contradecir a Inés de la Peña era casi tan peligroso como desafiar a su padre. Como usted ordene, doña. El viaje de regreso fue silencioso. Tassani montó detrás de uno de los vaqueros, aferrado a la cintura del hombre, como si fuera lo único que lo separaba de caer al vacío. No estaba acostumbrado a los caballos, y el movimiento lo mareaba, pero mantuvo los ojos cerrados y se concentró en no vomitar. Inés cabalgaba delante, erguida y segura, pero de vez en cuando volvía la cabeza para asegurarse de que él seguía allí. Cuando llegaron a la hacienda, era casi la hora del crepúsculo. La casa principal se alzaba como una fortaleza blanca contra el cielo rojizo, rodeada de establos, corrales y casas más pequeñas donde vivían los trabajadores. Tassani nunca había visto tanta riqueza junta. Caballos pura sangre, carretas nuevas, herramientas que brillaban como si nunca hubieran tocado la tierra. Don Emiliano de la Peña salió a recibirlos antes de que desmontaran. Era un hombre alto y corpulento, de barba canosa y ojos que parecían acostumbrados a ser obedecidos. Cuando vio a su hija, su rostro se transformó. El patrón severo desapareció y por un momento solo fue un padre que había recuperado lo que más amaba. Inés, hija mía. La abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no era un espejismo. Pensé que te había perdido para siempre. Estoy aquí, papá. Estoy viva. Don Emiliano la apartó despacio, observándola con ojos que buscaban heridas, señales de lo que había pasado. Luego notó al niño sucio que permanecía junto a los caballos, tratando de pasar desapercibido. Y este muchacho, este niño me salvó la vida. Se llama Tassani. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Los vaqueros intercambiaron miradas. Algunos de los trabajadores de la hacienda se habían acercado para presenciar el regreso de la hija del patrón, y ahora murmuraban entre ellos, observando al niño apache con curiosidad y desconfianza. Don Emiliano se acercó a Tassani, quien mantuvo la cabeza baja pero no retrocedió. Había algo en la presencia del hombre que exigía respeto, pero no miedo. ¿Es cierto lo que dice mi hija? Tassani asintió sin levantar la vista. Mírame cuando te hablo. El niño alzó los ojos despacio. Eran negros, profundos, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Don Emiliano se quedó en silencio un momento, estudiándolo. ¿Cómo la encontraste? Estaba enterrada cerca de la misión. La oí respirar bajo la tierra. ¿Y qué hacías tú en la misión? Vivo ahí. ¿Solo? Sí, señor. Don Emiliano miró a su hija buscando confirmación. Inés asintió. Cuidó de mí durante días, papá, sin pedir nada a cambio. El patrón se quedó callado, sopesando algo que solo él conocía. Finalmente se dirigió a una mujer mayor que acababa de salir de la casa. María Dolores, el ama de llaves de la hacienda. Dolores, prepara un cuarto para el muchacho y comida. Parece que no ha comido en semanas. María Dolores miró al niño con una mezcla de compasión y alarma. Estaba flaco como un perro callejero, sucio como si hubiera dormido en la tierra, y tenía esa manera de moverse que ella había visto en otros huérfanos. Alerta, silenciosa, lista para correr. Sí, don Emiliano. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Inés se acercó a su padre. Papá, hay algo más que necesitas saber. Sobre lo que me pasó. Esa noche, en el despacho de don Emiliano, Inés contó su historia mientras el viento nocturno hacía temblar las ventanas. Su padre la escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre el escritorio de caoba, los nudillos blancos de contener la rabia que crecía con cada palabra. Era la voz de don Norberto, dijo Inés al final, la voz quebrada por el cansancio. Estoy segura. Me citó diciendo que tenía noticias urgentes sobre los negocios de la familia.
Cuando llegué al lugar convenido, me atacó por detrás. Lo último que recuerdo es despertar bajo la tierra, sin poder mover los brazos, sin poder gritar. Don Emiliano se levantó despacio, caminó hasta la ventana y se quedó allí, mirando la oscuridad como si pudiera ver a través de ella. Norberto Serrano había sido su socio durante años, hasta que una disputa sobre las concesiones mineras los había enfrentado. La separación había sido amarga, llena de acusaciones y amenazas que entonces parecieron solo palabras dichas en el calor del momento. Norberto siempre me culpó por su ruina, murmuró don Emiliano. Decía que yo lo había traicionado, que le había robado las mejores minas, pero nunca pensé que fuera capaz de esto. Papá, quería matarme, no solo hacerte daño, quería destruirte. Don Emiliano se volvió hacia su hija, y por primera vez desde su regreso, ella vio en sus ojos algo que la asustó, una furia fría, calculada, que prometía consecuencias terribles. Lo voy a encontrar, y luego la ley se encargará de él. Pero Inés conocía a su padre lo suficiente para saber que la ley sería solo el principio. Al día siguiente, mientras don Emiliano organizaba la búsqueda de Norberto Serrano, Tassani fue llevado al pueblo para quedarse temporalmente con doña Madalena Ávila, la partera y curandera más respetada de la región. Don Emiliano había decidido que la hacienda no era lugar para un niño hasta que toda la situación se aclarara, pero Inés había insistido en que Tassani fuera tratado con el respeto que merecía alguien que había salvado su vida. Doña Madalena era una mujer pequeña y curtida, de manos expertas en sanar y ojos que parecían ver más allá de lo que otros podían percibir. Su casa estaba llena de hierbas secas, ungüentos caseros y libros que había heredado de su padre, un médico venido de la capital muchos años atrás. Cuando vio a Tassani, no hizo preguntas. Simplemente le preparó un baño, le dio ropa limpia y lo sentó a su mesa para comer la primera comida caliente que él había probado en meses. ¿Sabes leer?, le preguntó mientras él devoraba un guisado de carne con verduras. Tassani negó con la cabeza sin dejar de comer. Escribir, otra negativa. ¿Sabes de dónde vienes? Esta vez Tassani se detuvo, dejó el tenedor sobre el plato y la miró con esos ojos que parecían guardar secretos que dolían. Del río, dijo finalmente. Creo, había agua y árboles, y gente que hablaba como yo. Madalena asintió. Había oído rumores durante años sobre niños perdidos, familias separadas, comunidades enteras desplazadas por la expansión de las minas. Había visto las consecuencias del mercurio en los ríos, las tierras envenenadas que obligaban a la gente a abandonar sus hogares. ¿Recuerdas a tus padres? Tassani se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Finalmente habló en voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírlo. Mi abuela me dijo que mi madre se fue cuando yo nací, y mi padre nunca estuvo. ¿Tu abuela? Murió cuando yo tenía 5 años, de la enfermedad que daba el agua mala. Madalena sintió un dolor familiar en el pecho. Había visto demasiados niños huérfanos, demasiadas familias destruidas por la codicia que envenenaba la tierra junto con el agua. Pero había algo más en la historia de Tassani, algo que no encajaba del todo. Esa noche, después de que el niño se durmiera en el cuarto pequeño que ella le había preparado, Madalena sacó una caja de documentos que guardaba bajo su cama. Eran registros de nacimientos, defunciones y bautizos que había recopilado durante años. Algunos oficiales, otros anotados por ella misma cuando los sacerdotes no llegaban a tiempo. Buscó durante horas, movida por una intuición que no sabía explicar. Finalmente encontró lo que buscaba. Una anotación hecha por el padre Miguel Herrera, el sacerdote que había administrado los últimos sacramentos en el poblado de Río Alto antes de que fuera abandonado por la contaminación.
Bautizo de emergencia. Niño apache, aproximadamente 2 años, encontrado solo tras la muerte de Rosa Manuela, mujer indígena. Posible parentesco con Norberto Serrano, según testimonios locales. Paradero posterior, desconocido. Madalena leyó la anotación 3 veces antes de que su significado completo la golpeara como un puño en el estómago. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró hacia las montañas donde, en algún lugar, Norberto Serrano se escondía de la justicia. El hombre que había intentado matar a Inés de la Peña era el abuelo del niño que la había salvado. Madalena esperó 3 días antes de hablar con don Emiliano. Necesitaba estar segura, verificar los datos, buscar más testimonios. Cuando finalmente llegó a la hacienda con su descubrimiento, encontró a un hombre transformado por la impotencia y la rabia. «No hay rastro de él», dijo don Emiliano, paseándose por el despacho como un animal enjaulado. «Es como si se hubiera esfumado. Mis hombres han registrado cada cueva, cada rancho abandonado, cada poblado en 50 leguas a la redonda. Don Emiliano, necesito hablar con usted sobre Tassani». El patrón se detuvo, sorprendido por el cambio de tema. «¿El muchacho? ¿Qué pasa con él?» Madalena le extendió los papeles que había traído. «Creo que es nieto de Norberto Serrano». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el viento susurrar entre los árboles del patio. Don Emiliano tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. Los leyó una vez, luego otra, como si las palabras fueran a cambiar. «¿Está segura de esto?» «Todo coincide. La edad, el lugar donde vivía su abuela, el tiempo. Norberto tuvo una relación con una mujer apache durante los años en que trabajaba en las minas del río. Cuando la explotación de mercurio contaminó la zona, ella murió junto con muchos otros. El niño desapareció. Todos pensaron que había muerto también». Don Emiliano se dejó caer en su silla, abrumado por la ironía cruel del destino. El hombre que había intentado destruir a su familia había sido traicionado por su propia sangre. Su nieto, abandonado, había salvado a la misma persona que él había querido matar. ¿Sabe el muchacho quién es? No, y puede que sea mejor así. Don Emiliano se quedó callado, mirando por la ventana hacia el pueblo donde Tassani esperaba, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar otra vez. La noticia se extendió por el pueblo como pólvora encendida. En la cantina, en el mercado, en los corrillos que se formaban después de misa, todos hablaban del niño apache que resultó ser nieto del traidor Serrano. Las opiniones se dividían como agua que encuentra una roca en su camino. «Es sangre mala», decía Cosme Herrera, el herrero, mientras golpeaba el metal al rojo vivo. «La sangre apache ya es peligrosa, pero si además es de los Serrano». «Pero salvó a la niña de la Peña», replicaba su vecina Amparo Ruiz. «¿Cómo puede ser malo un niño que salvó una vida?» «Los demonios también saben fingir bondad», murmuraba el viejo Sebastián desde su banco de la plaza. «Tal vez todo fue planeado. Tal vez el abuelo lo mandó para ganarse nuestra confianza. Pero había otros que defendían a Tassani, Madalena, por supuesto, y también el maestro Florencio, que había llegado de la capital para enseñar a los niños del pueblo. Él había conocido al muchacho durante los días en que esperaba las decisiones de don Emiliano, y había visto en él una inteligencia rápida y una sed de aprender que contrastaba con la hostilidad que encontraba en las calles. «Es solo un niño», repetía Florencio a quien quisiera escucharlo, «un niño que ha sobrevivido solo durante años, que salvó la vida de una joven sin pedir nada a cambio. ¿Qué más pruebas necesitamos de su carácter?» Inés también luchaba por él. Había venido al pueblo varias veces, desafiando las miradas susurrantes y los comentarios a media voz para visitarlo en casa de Madalena.
Lo encontró siempre igual, silencioso, alerta, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a llevárselo. ¿Te han molestado?, le preguntó una tarde, mientras caminaban por el pequeño huerto detrás de la casa de Madalena. Tassani se encogió de hombros. Algunos me gritan cosas cuando paso por la calle. Otros solo me miran como si fuera algo que da miedo. ¿Y tú qué sientes? El niño se detuvo junto a una mata de tomates, tocó una hoja con cuidado, como si temiera lastimar algo tan frágil. Que no importa lo que haga. Para ellos siempre voy a ser lo que era mi abuelo. Inés sintió una punzada de dolor en el pecho. Conocía esa sensación, el peso de cargar con las expectativas y los prejuicios de otros, de ser juzgada no por quien era, sino por el apellido que llevaba. «Mi padre quiere adoptarte», le dijo. «Oficialmente, con papeles y todo, serías un de la Peña». Tassani la miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cara. «¿Por qué?» «Porque le salvaste la vida a su hija, porque cree que es lo correcto». «¿Y tú qué crees?» Inés se sentó en el suelo junto a él, sin importarle que su vestido se ensuciara con la tierra húmeda. «Creo que toda persona merece una familia. Y creo que tú has demostrado quién eres mejor que muchos adultos que conozco». Tassani siguió tocando las hojas de la planta, pensativo. «¿Cambiaría algo?» «Ser un de la Peña, digo. ¿La gente dejaría de mirarme raro?» «Algunos sí, otros no. Pero tendrías un hogar, tendrías un lugar donde pertenecer». El niño se quedó callado tanto tiempo que Inés pensó que la conversación había terminado. Finalmente, habló sin levantar la vista de la planta. «No quiero olvidar de dónde vengo. No tienes que olvidar. Solo tienes que decidir hacia dónde vas». La adopción de Tassani por parte de don Emiliano de la Peña se convirtió en el tema más controvertido que el pueblo había visto en años. El juez local, don Ricardo Mendoza, un hombre meticuloso y cauteloso, citó a todas las partes involucradas para una audiencia formal que determinaría el futuro del niño. La iglesia estaba llena ese día de octubre. En los bancos del frente se sentaba don Emiliano con Inés, vestidos con la sobriedad que exigía la ocasión. Detrás de ellos, Madalena sostenía la mano de Tassani, quien llevaba ropa nueva pero mantenía esa tensión en los hombros que hablaba de su disposición a correr, si fuera necesario. El resto de la iglesia se dividía entre partidarios y detractores. Los trabajadores de la hacienda de la Peña, agradecidos por años de buen trato, apoyaban la decisión de su patrón. Los comerciantes y hacendados menores, siempre atentos a mantener buenas relaciones con don Emiliano, también se mostraban favorables. Pero había un grupo considerable que veía en la adopción una muestra de debilidad, una contaminación del buen nombre de la familia de la Peña. Don Ricardo Mendoza, ataviado con su toga judicial y su seriedad profesional, leyó los documentos que Madalena había preparado, escuchó los testimonios de quienes habían conocido a Tassani y finalmente se dirigió al niño. «Acércate, muchacho». Tassani se levantó despacio, caminó hasta el frente de la iglesia y se plantó frente al juez con la espalda recta y los ojos fijos en el suelo. «Mírame». El niño alzó la vista. El juez vio en esos ojos negros una mezcla extraña de vulnerabilidad y fortaleza, de miedo y determinación. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? «Sí, señor». «¿Quieres ser adoptado por don Emiliano de la Peña?» Tassani miró hacia donde estaba sentado don Emiliano, luego hacia Inés, finalmente hacia Madalena, quien le sonrió con el cariño que había crecido en ella durante las semanas que lo había cuidado. «Sí, señor». «¿Por qué?» La pregunta tomó a Tassani por sorpresa. Había esperado preguntas sobre su pasado, sobre su relación con Norberto Serrano, sobre su origen apache, no sobre sus motivaciones. «Porque…» se detuvo, buscando las palabras. «Porque quiero aprender a leer.
Y quiero tener un lugar donde no tenga que esconderme. Fue una respuesta simple, honesta, que resonó en la iglesia con la fuerza de la verdad. Don Ricardo se quedó callado un momento. Luego se dirigió a don Emiliano. ¿Y usted, don Emiliano? ¿Por qué quiere adoptar a este niño? Don Emiliano se levantó, imponente en su traje negro, con la autoridad que daba años de mandar y ser obedecido. Porque le debe la vida a mi hija, porque ha demostrado valor y bondad en circunstancias donde otros habrían actuado diferente, y porque creo que todo niño merece una oportunidad de construir su propio destino, sin importar los errores de sus mayores. Hubo murmullos en la iglesia, algunos de aprobación, otros de duda. Don Ricardo levantó la mano para pedir silencio. ¿Hay alguien que se oponga a esta adopción? Cosme Herrera se levantó de su banco, con el rostro enrojecido por la convicción. Yo me opongo, don Ricardo. Ese niño lleva sangre apache y sangre de traidor. ¿Cómo podemos confiar en que no va a seguir los pasos de su abuelo? Otros se sumaron a la protesta. Voces que hablaban de pureza de sangre, de peligros ocultos, de errores que se pagan con generaciones. El ambiente en la iglesia se tensó como una cuerda a punto de romperse. Entonces Inés se levantó. «Permiso, don Ricardo». El juez asintió, curioso por escuchar a la joven que había estado en el centro de toda la controversia. «Quiero contar lo que pasó esa noche», dijo Inés, con voz clara que llegó a todos los rincones de la iglesia. Desperté bajo la tierra, sin poder mover los brazos, respirando el poco aire que quedaba en ese hoyo que iba a ser mi tumba. Sabía que me iba a morir. Podía sentir cómo cada respiración era más difícil que la anterior. La iglesia había caído en un silencio absoluto. Incluso los más hostiles se habían inclinado hacia adelante, atrapados por el relato. Entonces oí ruidos arriba, alguien que cavaba, durante horas, y cuando finalmente vi luz, vi la cara de este niño, sucio, asustado, pero decidido a salvarme. No sabía quién era yo, no sabía si mi familia le daría algo a cambio. Solo sabía que había encontrado a alguien que necesitaba ayuda. Inés se volvió hacia donde estaba Tajsani, quien mantenía la cabeza baja, abrumado por la atención. Durante 3 días me cuidó sin pedir nada. Me dio su agua, su comida, su manta. Me limpió las heridas, se aseguró de que no tuviera fiebre, me acompañó cuando tuve pesadillas. Y cuando llegaron los hombres de mi padre, solo pidió una cosa, que no lo dejáramos atrás. Se dirigió otra vez a la congregación, con una pasión que hizo temblar su voz. Ese niño me salvó la vida. No su sangre apache, no su apellido, no de dónde viene. Él, su corazón, su valor, su bondad. ¿Y ustedes quieren juzgarlo por algo que hizo un hombre que lo abandonó cuando era bebé? Los murmullos se extendieron otra vez por la iglesia, pero ahora había algo diferente en ellos. Duda, reflexión, tal vez el inicio de la comprensión. Don Ricardo Mendoza se levantó con la solemnidad que exigía el momento. Después de escuchar todos los testimonios y considerar todas las evidencias, este tribunal determina que la adopción de Tajsani por parte de don Emiliano de la Peña es legal y conveniente para el bienestar del menor. El golpe de su bastón judicial resonó en la iglesia como un trueno. Que se hagan los papeles correspondientes. A partir de hoy, el niño será conocido como Tajsani de la Peña, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a un miembro de esa familia. Los meses que siguieron fueron de transformación lenta y a veces dolorosa. Tajsani se mudó a la hacienda, donde le asignaron un cuarto propio en la casa principal, con una cama de verdad, muebles de madera y una ventana que daba al patio donde jugaban los hijos de los trabajadores. Al principio, dormía en el suelo, incómodo con la blandura del colchón. Necesitó semanas para acostumbrarse a comer en mesa, a usar cubiertos, a vestir ropa que no estuviera remendada.
Don Emiliano contrató al maestro Florencio para que le enseñara a leer y escribir. Las lecciones se hacían en la biblioteca de la casa, rodeados de libros que para Tassani eran como tesoros incomprensibles. Sus dedos, acostumbrados a cavar y sobrevivir, luchaban por sostener la pluma, por formar las letras que se le aparecían como pequeños dibujos misteriosos. La paciencia es la madre de la sabiduría, le decía Florencio cuando Tassani se frustraba con su progreso lento. No se aprende a leer en un día, como no se aprende a caminar sin caerse primero. Pero Tassani tenía una determinación férrea forjada por años de supervivencia. Se había aprendido a encontrar agua en el desierto, a hacer fuego con piedras mojadas, a distinguir entre plantas comestibles y venenosas. También podía aprender a descifrar esos símbolos que guardaban el conocimiento del mundo. Inés lo visitaba todas las tardes, después de sus propias lecciones con la maestra que su padre había traído de la capital para educarla en las artes propias de una señorita de buena familia. Lo encontraba siempre en el mismo lugar, bajo el nogal del patio, practicando sus letras en una pizarra pequeña, con la concentración de quien está construyendo un futuro letra por letra. «¿Cómo vas con las lecciones?», le preguntaba. «Despacio, pero voy». Un día, Tassani le mostró su primera oración completa escrita sin ayuda. «Mi nombre es Tassani de la Peña». Las letras eran torcidas, algunas más grandes que otras, pero estaban ahí, negras sobre blanco, testimonio de una voluntad que se negaba a rendirse. «Está muy bien», dijo Inés, y había orgullo genuino en su voz. «¿Tú crees que voy a ser como ellos algún día? ¿Como los que nacieron aquí?» Inés se sentó junto a él en la banca de piedra, mirando hacia los campos que se extendían hasta las montañas. «No tienes que ser como ellos, solo tienes que ser tú. Y si no es suficiente, ya es suficiente. Has sido suficiente desde el día que me salvaste». También había otros maestros. Miguel Sandoval, un apache viejo y silencioso que trabajaba en los huertos de la hacienda, le enseñó las cosas que las escuelas no podían enseñar: a leer las nubes, a escuchar lo que decía la tierra, a plantar semillas de manera que crecieran fuertes incluso en tierras difíciles. Miguel hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de la experiencia. «La tierra no olvida», le dijo una tarde mientras sembraban maíz en los campos del sur. «Cada semilla que plantas, cada gota de agua que le das, cada cuidado que le pones, se queda ahí, aunque no veas los frutos de inmediato. Y la gente también recuerda». Miguel se enderezó despacio, con las manos llenas de tierra húmeda, y miró al niño con esos ojos que habían visto demasiado. «La gente recuerda lo que quiere recordar. Algunos van a recordar siempre de dónde vienes, otros van a recordar lo que haces. Tú decides cuál de los dos es más importante». Con el tiempo, Tassani empezó a sonreír. Primero fueron sonrisas pequeñas, fugaces, como las que se escapan sin permiso. Luego, sonrisas que duraban más, que iluminaban su rostro, y hacían que la gente se diera cuenta de que, debajo de toda esa seriedad prematura, había un niño que estaba aprendiendo a ser feliz. Pero no olvidó de dónde venía. Una tarde, después de meses en la hacienda, le pidió permiso a don Emiliano para volver a la misión abandonada. «¿Para qué quieres volver ahí?», le preguntó su padre adoptivo. «Hay algo que dejé pendiente». Don Emiliano lo estudió con esos ojos que habían aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Vio en Tassani algo que reconocía: la necesidad de cerrar ciclos, de completar círculos que habían quedado abiertos. «Está bien, pero no vas solo». El regreso a la misión fue como visitar un sueño que se había vuelto extraño con el tiempo. Tassani cabalgaba junto a Miguel Sandoval, seguidos por Inés y 2 vaqueros que don Emiliano había insistido en enviar por seguridad.
El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, como si el tiempo hubiera acelerado su deterioro durante los meses de ausencia. Caminó despacio entre las ruinas, tocando las piedras que habían sido su refugio, recordando las noches frías y el hambre constante que había sido su compañía durante años. Cuando llegó al lugar donde había encontrado a Inés, se detuvo y se quedó allí tanto tiempo que los otros empezaron a preocuparse. ¿Estás bien?, le preguntó Inés. Sí, solo recordando. Tassani se dirigió hacia el pozo seco donde había guardado sus pertenencias. La mayoría habían desaparecido, llevadas por el viento o por otros viajeros que habían pasado por ahí, pero encontró lo que buscaba: una pequeña vasija de barro que había hecho con sus propias manos, siguiendo las enseñanzas de su abuela muerta. Estaba agrietada pero entera, un milagro pequeño en un lugar donde poco había sobrevivido. De la alforja que llevaba, sacó algo que había traído desde la hacienda, una planta pequeña, apenas un brote verde con raíces envueltas en tierra húmeda. Era un regalo de Madalena, quien le había explicado que era una especie rara, de las que solo crecían en tierra seca, pero tenían raíces tan profundas que podían encontrar agua donde otros no veían más que desierto. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Miguel. «Plantarla aquí». Tassani eligió un lugar cerca de la entrada principal de la misión, donde la tierra era dura pero había un poco de sombra durante las horas más calurosas del día. Cavó despacio con las manos, como había hecho la noche que encontró a Inés. Miguel lo ayudó, sin hacer preguntas, entendiendo que había rituales que no necesitaban explicación. Cuando terminaron, Tassani se quedó arrodillado junto a la planta, con las manos sucias de tierra nueva. Los otros lo rodearon en silencio, respetando un momento que percibían como sagrado. «Mi abuela me enseñó que las plantas son como las personas», dijo Tassani finalmente. «Algunas necesitan tierra rica y mucha agua para crecer. Otras aprenden a vivir en lugares donde nadie más puede sobrevivir. Pero todas necesitan raíces». Se limpió las manos en la ropa y se levantó despacio. «Yo tuve raíces aquí. No fueron buenas raíces, pero me sostuvieron cuando no tenía nada más. Ahora tengo raíces nuevas en la hacienda con ustedes. Pero no quiero olvidar las viejas». Miguel asintió con la comprensión de quien había perdido y encontrado hogares varias veces en su vida. «Las raíces olvidadas son las más fuertes», dijo, «porque han aprendido a aferrarse a tierra que otros desprecian». Cuando se preparaban para irse, Tassani se volvió una última vez hacia la misión. Ya no la veía como el lugar donde había sufrido, sino como el lugar donde había aprendido a sobrevivir. Y donde, sin saberlo, se había preparado para salvar una vida que cambiaría la suya para siempre. El viaje de regreso fue tranquilo. Hablaron poco, pero había algo diferente en el aire, como si un peso invisible se hubiera levantado. Cuando llegaron a la hacienda, al atardecer, don Emiliano los esperaba en el patio principal. «¿Cómo te fue?», le preguntó a Tassani. «Bien, papá. Planté una semilla». Don Emiliano sonrió. Era la primera vez que Tassani lo llamaba papá sin titubear, sin esa pausa pequeña que había marcado todas sus conversaciones anteriores. «¿Y crees que va a crecer?». «Sí, va a crecer». Esa noche, durante la cena, Tassani le contó a la familia sobre la planta que había dejado en la misión. Habló de las enseñanzas de su abuela, de las raíces que se aferran a tierra difícil, de la esperanza que puede brotar en los lugares más inesperados. «Quiero volver el año que viene», dijo, «para ver cómo está creciendo». «Iremos juntos», prometió don Emiliano. Y así fue como Tassani de la Peña plantó la primera semilla de lo que, con los años, se convertiría en un pequeño bosque alrededor de la misión abandonada. Cada año volvía, a veces solo, a veces acompañado, para plantar algo nuevo,
para cuidar lo que ya había crecido, para recordar el lugar donde había aprendido que la supervivencia y la esperanza pueden ser la misma cosa. La gente del pueblo, que al principio había visto con desconfianza esos viajes anuales, empezó a acompañarlo. Primero fueron los niños, curiosos por ver las plantas raras que crecían en tierra que todos creían estéril. Luego los adultos, sorprendidos por la belleza que había brotado en un lugar que asociaban solo con ruinas y abandono. Con el tiempo, la misión de San Jerónimo se convirtió en un símbolo. No del pasado glorioso que había perdido, sino del futuro que era posible cuando alguien se atrevía a plantar esperanza en tierra que otros habían dado por perdida. Y en el centro de todo crecía el primer árbol que Tassani había plantado, fuerte, de raíces profundas, dando sombra y refugio a cualquiera que necesitara descansar en su viaje por el desierto. Tal como había prometido aquel niño apache que un día aprendió que las raíces olvidadas son las que más resisten y que toda tierra puede dar fruto otra vez si alguien se atreve a cuidarla.